inicio a la última clase. Y vamos a tocar dos temas muy largos. Entonces vamos a dividir la mañana en 4 partes para que nos pueda dar la tranquilidad de analizar los conversar. Y vamos a hablar del tórax fetal, pero no cardíaco. Ya lo cardíaco ya está desarrollado en su momento. Pero hay patologías torácicas que sí son importantes, que como especialista en imágenes o ecografía deben conocer qué hacer con cada una de ellas desde el punto de vista del diagnóstico, y desde el punto de vista también de lo que tenemos que reportar. No es solamente decir hay una imagen, la descripción, ¿verdad? Una imagen sólida, mixta, como que quieran, sino que dependiendo de qué patología sea, el pronóstico va a variar mucho de acuerdo a lo que nosotros podamos encontrar en la ecografía, y es lo que tenemos que ver y es lo que vamos a tratar de mostrarles. Y como siempre, no tenemos un conflicto de intereses. Y vamos a recordar que en algún momento nos va a tocar la patología pulmonar. Fíjense ustedes que lo más frecuente, sin lugar a dudas, es el corazón. 1 de cada 115 va a tener un problema cardíaco. Pero las alteraciones respiratorias, como indica ahí, fíjense que estamos en torno a 1 en 900, muy similar a lo que es el síndrome de Down, por ejemplo. Pero vamos a ver si nos va a tocar en algún momento. De ahí viene la necesidad de seguir este tipo de patologías. Miren ustedes, cuando hacemos el diagnóstico global, 11 a 13 semanas, 6 días, esta es una publicación de medicina, Fetal Medicine Foundation, realmente. Más de 100.000 estudios. Estamos hablando de un número importante. 100.000 estudios entre 11 y 13 semanas. No alcanzan a leer, pero aquí están los distintos defectos. Nosotros vamos a analizar estos, que son los directamente relacionados al tórax. Y lo interesante de esto es que aquí ellos analizaron lo que vieron en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero. Y eventualmente también de forma postnatal. Con lo cual, estamos viendo que la incidencia para ellos, cuando están viendo en esa semana, es de 0.07%. Pero la gran mayoría son detectadas en segundo trimestre. Y ese es un dato no menor, porque a veces en la morfológica podemos no verlo. O inclusive, todavía tenemos algunos en el tercero, y fíjense, inclusive una hernia diafragmática de forma postnatal. ¿Qué les habrá ocurrido alguna vez? No tienen diagnóstico, son pequeños los orificios, me refiero. Pero cuando hay una inspiración al momento del nacimiento por parte del recién nacido, eso hace que el estómago se llene de aire o más cantidad, de ahí se produzca en el tórax y ahí recién produzca su distrés respiratorio. Por eso es que llora, está perfecto en ese momento, pero horas después le dicen, entró una terapia que pasó una placa de estómago en el tórax. ¿Cómo lo vieron antes? Dos alternativas, o realmente no lo vieron, o realmente no estaba y al momento de la aspiración solamente se evidenció. Entonces tengan en cuenta esto,
Y miren los otros datos, las hernias diafragmáticas diagnosticadas ya en primer trimestre, pero no así la malformación anastomoidea quística, las obstrucciones de la vía aérea superior, con clínicas que le vamos a ver también algunos tumores mediastinales como un teratoma que también son muy largos. Pero ¿cuál es el problema del tórax? El gran problema del tórax va a estar centrado fundamentalmente en lo que es la compresión del mediastino. Compresión del mediastino, que obviamente lo que está sucediendo entonces el problema que tenemos es la compresión del mediastino, que a nivel cardíaco eso va a implicar hidros por dificultad en el retorno. A nivel fásico, por dificultad en la dilución, va a producir polidramas. Pero fundamentalmente a lo que a nosotros nos interesa hoy son los pulmones. Y lo que ya sabemos que le estamos condenando de alguna manera a mucho tiempo que va a infectar y eventualmente puede fallecer, pero no de la patología de base, sino de las consecuencias que dieron origen a esa patología. Y esto hay que tener muy en cuenta al momento de analizar el tórax, porque podemos encontrar y vamos a ver lo que hay ciertas patologías que cuando está hidrópico tienen un peor pronóstico. Y viene fundamentalmente ese T1 o cuando tenemos polidramios, eso dificulta o complica aún más teniendo el tamaño del polidramio, a veces la visualización, pero también las probabilidades de parto prematuro, etcétera, que hay cuando hay un polidramio. Pero fundamentalmente, como en todas las cosas de ecografía, tenemos que entender qué pasa antes. Por eso es importante que nosotros entendamos la embriología, una embriología muy sencilla, porque dependiendo de en qué momento hacemos el diagnóstico, nosotros podemos dar un pronóstico. Si vemos ya una hernia diafragmática, significa que el pulmón se va a estar mal. ¿Por qué? Porque ya le está afectando muy rápidamente todo lo que significa la fase embrionaria. Entonces ustedes saben que se produce la pared ventral del intestino anterior. No vamos a entrar en detalle. Pero sí, esa primera fase embrionaria está en la semana 7. Pero si lo vemos en el primer trimestre, como les dije, 11-14, que como les mostré antes, se puede visualizar, sobre todo las hernias diafragmáticas, sí, está alterada la fase pseudoglandular. ¿Por qué es importante la fase pseudoglandular? Porque en esta fase lo que está viendo es formación de los bronquiolos. Por lo tanto, si los bronquiolos no se forman correctamente, o los alveolos primitivos, que son los que finalmente van a dar origen a los neumocitos tipo 1 y después, perdón, 2 y después 1, implica que tampoco vamos a tener surfactante. No es solamente una compresión mecánica, sino una situación desde el punto de vista de lo que es la bioquímica pulmonar, por decirlo así, relacionada a todo lo que es la respiración. Entonces, si estamos viendo 11-14 semanas y estamos en la fase pseudoglandular, yo ya puedo asumir cómo voy a encontrar postnatalmente esos pulmones, si es que no hay corrección prenatal, obviamente. De ahí viene ese aspecto fundamental
de entender que cuanto más temprano lo estamos diagnosticando, va a ser peor. Después de las 17 semanas viene una larga semana de todo lo que son la fase canalicular, donde aquí ya si se desarrollaron obviamente bien los núcleos, ya empieza a producirse un aumento de esa luz y la división de los bronquiolos y los acinos. Entonces, esto va a llevar a que finalmente, si nosotros lo vemos en el segundo trimestre, vamos a estar aquí, entonces asumimos que eventualmente puede haber todo lo que es la parte glandular o del árbol extracranial, pero después que tenemos el diagnóstico en un segundo trimestre, estos alveolos primitivos que no se forman correctamente son los que van a aplicar. Pero esta evolución sigue. Sigue, finalmente, si el diagnóstico, porque teníamos una ecografía morfológica en el segundo trimestre, que veíamos claramente que el estómago, por ejemplo, era infradiafragmático, estamos seguros que ahí no había una hernia diafragmática. Pero la volvemos a ver en semana 30, 32 y está el estómago en el tórax. Quiere decir que en ese periodo, en esa fase sacular, donde acá ya se instala sobre todo el alargamiento de todo lo que son las vías aéreas periféricas, donde disminuye el grosor y para permitir un mejor intercambio gaseoso después. Esa parte es la que se va a afectar y eventualmente vamos a tener ahí algún tipo de inconveniente. Pero fíjense lo interesante es que la embriología del pulmón no termina con el nacimiento, o sea, el desarrollo, perdón, no la embriología. Así como el cerebro tampoco termina su formación una vez que nace. Se estima una madurez neurológica 2 años después. La fase pulmonar, fíjense que la fase alveolar, que ya es la formación de los alveolos definitivos, va a durar hasta 2 años de forma postnatal. De ahí radica entonces nosotros nos ubiquemos de qué es lo que está pasando biológicamente para poder tener una sospecha de que si cuanto más temprano lo vemos en el diagnóstico, peor pronóstico. Cuanto más tarde lo vemos, inclusive postnatal, mejor pronóstico desde ese punto de vista, porque si es postnatal, todo el sistema, al menos desde las distintas fases que vimos, se han producido y lo que está produciendo es una obstrucción, una dificultad aguda en ese momento. Pero el desarrollo pulmonar no está solamente dado desde el punto de vista embriológico, ya que tenemos dos fases importantes del pulmón, una que es el crecimiento, como todo tejido, y otra que es la maduración. El crecimiento va a estar nada más dado por el aumento del número de células. Eso va a estar dado fundamentalmente por todo lo que son factores físicos. Físicos me refiero a que no hay una estructura que esté presionando a los pulmones, con lo cual está impidiendo la proliferación de esas células. Pero también hay un fenómeno de lo que implica la maduración. Esto está dado fundamentalmente por todo lo que es lo que llamamos distensibilidad, que sería la posibilidad que el oxígeno atraviese fácilmente la membrana. Cuanto más gruesa, más dificultad lo tiene. Ese es el problema de los prematuros. Y aquí entran sí ya las vías aéreas, la superficie de contacto, pero también la formación de surfactantes. Pues pseudoglandular, no hay una formación, vamos a surfactantes también. Mirar solamente para
Y si vemos una masa que está ocupando el tórax, vamos a ver que esa masa puede ser totalmente líquida. Sí, si es totalmente líquida, voy a pensar entonces en primera instancia en un hidrotórax o kilotórax. ¿Dónde va a estar la diferencia entre un hidrotórax y un kilotórax? Ecográficamente, ninguno. Lo vamos a ver exactamente igual. Acuérdense que el kilotórax está indicando nada más que hay un aumento de linfocitos. Y en el hidrotórax ahí está disminuido. Por lo tanto, eso es una función puramente bioquímica. Y lo que nosotros vamos a ver ecográficamente va a ser solamente una imagen líquida. Por eso que, sí me acuerdo. Por eso que eventualmente esa imagen anecogénica que tenemos ahí, que está casi todo con un remanente de pulmón, pulmón. Eso se desarrollar y bueno, tenemos un diagnóstico de hidrotórax que lo decimos en forma genérica. Porque el origen puede ser distinto, primario o secundario, entonces en base a eso, esa diferenciación de hidroquilos va a ser la misma, pero el resultado final de lo que es para la afectación del pulmón es el mismo, no hay diferencia. Bien, entonces, ¿cómo hacemos cuando tenemos? Sí. Con respecto, ¿viste que decía hipoplasia pulmonar primero? O sea, en el cuadrito está podemos referir colapso pulmonar, porque no vamos a hablar de hipoplasia todavía. Hipoplasia es un término. Sí, pero te digo más de el cuadrito. Sí. Podemos referirnos a un colapso pulmonar cuando tenemos que describir, por ejemplo, esa imagen. Decimos una imagen líquida del tórax donde se constata colapso pulmonar al lado y con desplazamiento del corazón al hemisferio derecho. O sea, podemos decir eso. Sí se puede. O sea, así tendríamos que describirlo. Sí, sí. O de hecho, que la consecuencia de eso es la hipoplasia, y es correcto. O sea, si recuerden que la hipoplasia es un término anatomopatológico. A eso me refiero. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay, así como decimos mioma, y el mioma es un diagnóstico anatomopatológico igual. Entonces, como no tengo duda de que esa imagen pueda ser un mioma, lo describo como un mioma literalmente. Acá puedo decir que hay una hipoplasia pulmonar, sí. Lo que es difícil de dimensionar es qué grado de hipoplasia hay o qué afectación puede tener a ese pulmón mañana. Eso sí. Hay, yo ya no toqué porque es muy extensa la patología, por eso no entro en esos detalles de hablar de la hipoplasia como tal. Pero hubo intentos y hasta hoy día no hay muchas formas de determinar grados de hipoplasia. Ahí viene el problema, pero son modismos que están aceptados igualmente, pero si uno quiere ser muy purista, sí, debería describir la imagen y no hablar de hipoplasia. Eso estoy de acuerdo, pero lo decimos más como en el entendimiento de lo que estamos hablando, ¿no? Pero es correcto tu apreciación. Entonces, lo que está pasando es que hay acumulación de líquido a nivel de ese espacio de la pleura. Esto no es frecuente, fíjense, uno cada muy importante que 2 de cada 10 van a retroceder solos.
Muy importante, digo, porque esto es parte de lo que nos van a preguntar. Y después es, gracias a Dios se retrocedió. Eso es, siempre pasa, eso es. Pero sí puede retroceder porque dependiendo del origen, puede evolucionar. Por eso que el primer diagnóstico ya no se hace intervención en ese momento, se espera un plazo prudente para poder estar seguro que no hay que eso no revierte. Sobre todo cuando son unilaterales, no hay polidramio, no está hidrópico. Porque si ya veo que hay polidramio o eventualmente está hidrópico, lo que está sucediendo es que la compresión a nivel del mediastino es más alto, con lo cual el daño a nivel del pulmón va a ser también mayor. La consecuencia ustedes ya se imaginan, ¿verdad? Pero también, por otro lado, pueda progresar al otro lado. O sea, progresar al contralateral me refiero. Podemos ver uno que es unilateral, pero puede perfectamente progresar. Y aquí, haber compresión cardíaca, compromiso en el retorno venoso, que es lo que va a llevar después al hidrox, o bien ya insuficiencia cardíaca. Fíjense estos pulmones como están. Nadie va a dudar de que estamos hablando de una colección líquida a nivel torácico que comprime, colapsa, como quieran llamarle, los pulmones de forma bilateral. Con lo cual, si no se hace nada, obviamente esos pulmones después no tienen mayores chances, porque eso es todo el pulmón que le está quedando. Este concepto que parece tan básico y sencillo de qué cantidad de pulmón hay, es fundamental que entendamos. Y vamos a ver cómo podemos evaluarlo. Porque lo que queremos saber es justamente eso. ¿Qué cantidad de pulmón tiene? De acuerdo a la cantidad de pulmón que nosotros pensamos que pueda tener, o la fórmula que vamos a aplicar, vamos a ver el pronóstico. Y eso lo vamos a ver en una patología determinada que vamos a ver enseguida. Entonces, polidramio, sobre todo después de las 26 semanas, con riesgo de obstrucción de la membrana, parto prematuro y hipoplasia de los pulmones. Los primarios, los derrames pleurales primarios son más bien relacionados al kilotórax. Y los secundarios pueden estar asociados a anomalías estructurales, infecciones, o edema generalizado, o bien hidrox por distintas causas. A veces, si está el hidrox, cuando le vemos la primera vez y no le estamos haciendo el seguimiento, si es un feto con un derrame pleural, o un hidrotórax, o un kilotórax, y vemos la primera vez, no sé qué tuvo primero. Era hidrópico que después, o sea, hizo su después hacer su derrame pleural, o hizo un derrame pleural que le llevó finalmente al edema, analizado o hidros, porque eso va a depender de qué causas están dando eso. Y fíjense que este tema del hidrox, o mejor dicho, del pulmón, ya fue descrito en 1989. Ya se empezaba a sospechar, bueno, si los cirujanos son capaces de colocar un tubo a nivel torácico, porque sospechan que hay líquido en pleura, mejora, sin lugar a dudas, la fase respiratoria de ese adulto, pero también va a pasar lo mismo con lo que es el feto. Voy a permitir una mejor expansión. Entonces, lo que es
Relacionado al tratamiento, que vamos a hablar muy poco, pero sí es curioso que ustedes se den cuenta que esto no es algo nuevo. En 1989 ya se había publicado una larga serie. 32 casos en los cuales intentaron colocar. Eso no vamos a analizar, pero solamente les muestro cómo hace mucho tiempo esto ya se está analizando. Y fíjense lo que ellos decían aquí, y esto no cambió. Por eso es importante que veamos. La mitad tiene una mortalidad, o sea, es una patología que finalmente, al estar implicado en los pulmones, como les dije, la consecuencia es la que le va a hacer el óbito, no la patología como tal. Cuando hay resolución espontánea o son unilaterales, no hay desplazamiento del mediastino o no hay hidros, la supervivencia es igual. Esta información tenemos que tener muy clara, porque es lo que tal vez no le vamos a decir 100%, pero podemos decirle altas probabilidades de. No nos vamos a equivocar, no nos vamos a equivocar, porque esto no cambia. Pero si se presenta el hidro, 4 de cada 10 van a fallecer. Entonces ahí ya se dan cuenta que el hidro es más importante de lo que es el pronóstico. Una cosa es el efecto sin hidros, otra cosa es con el hidro. Cuando estamos hablando de una forma unilateral, fíjense, este pulmón está bien, acá tenemos una de líquido, lo mismo que aquí, acá ya estamos hablando de que es bilateral en lo que es la evaluación. Y a veces es importante entender de que estamos viendo líquido pleural mínimo y ya le vamos a llamar que es un hidrotórax. Realmente no llega a. Entonces esa lámina que podamos ver, realmente lámina que podamos ver alrededor del corazón, no implica que sea hidro, pero sí implica que hay líquido pleural y eso es normal hasta cierto punto. Pero cuando ya estamos viendo que se separa muy bien, en esta situación se ve eso, se separa muy bien el pulmón del tórax. Este no es una lámina solamente de líquido para poder decir esa condición. Pero miren aquí, ¿qué les llama la atención de esta imagen versus el tamaño del corazón con relación a la Perdón, no te digo. el tamaño del corazón con relación al tórax. Ventrículo megalia. Ajá. ¿Qué más? ¿Es Y correcto? los ventrículos también me parecería que están un poco de mayor dimensión, o sea, más grueso. Es que eso hace la hipertrofia ventricular. O sea, la cardiomegalia es producto de la hipertrofia de todos los músculos. No solamente acá los ventrículos se ven mejor de las aurículas, pero fíjate de las aurículas también como tal. Pero para es una hipertrofia. Sí. Pero los ventrículos hipertróficos. Sí, correcto. ¿Qué más? ¿Cómo? El pulmón está desplazado ¿Hacia dónde? posterior. Correcto. ¿Y eso qué implica? Hipoclásico. ¿Qué más implica? Este es un diagnóstico diferencial muy importante, ¿no? Y como siempre les digo, miren el bosque, no miren solo el árbol. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Vamos bien. No puede ser que la sangre Correcto. Porque lo que vos dijiste, tu ubicación anatómica fue muy correcta.
¿Dónde están los pulmones? Aquí. ¿Dónde están los Una pulmones? diferencia si es pericardio, el que tiene. Claro, No, esto es un derrame pericárdico, pericárdico. Derrame pericárdico versus lo que es un Sí. tórax. Sí, efectivamente. Esto es un derrame pericárdico, ¿por qué? Porque los pulmones están Atrás. colapsados de forma centrífuga. Y si es No están centrífuga, flotando. están al revés. Entonces, la misma imagen líquida, los diagnósticos son distintos, los pronósticos son distintos. Claro, acá, obviamente, por la descripción que dio en el corazón, sí estoy de acuerdo. Esa era una infección. Esa era, no me acuerdo si era todos los síntomas de una infección. Pero no es tanto tratar de hablar de una infección, sino que veamos el diagnóstico diferencial como los pequeños detalles de hacia dónde está el pulmón nos van a decir, esto es pericárdico o esto es pleural. El efecto sobre el pulmón es el mismo, estoy de acuerdo, pero los pronósticos son muy distintos. Y además, los derrames pericárdicos no son frecuentes, no sé cuántos dicen los. No, parece una miocarditis. Sí, tenía más cosas, por eso digo, pero el ejemplo es. Pocos casos de derrames y pericardio. Este no me acuerdo que era una infección, lo que tendría que volver a revisar si era toxofa o síntoma de colitis nada más, pero sí. Entonces lo importante es eso. Una cosa importante lo que estaba diciendo el profesor, ¿verdad? Fíjense que la ecografía tiene mucha sensibilidad en captar pequeñas láminas de líquido, como está diciendo el profesor, ¿verdad? Pero eso no siempre implica que sea algo patológico, porque siempre en el pericardio hay una pequeña lámina de líquido alrededor del corazón, ¿verdad? Y eso no implica que sea patológico, ¿verdad? Pero en el caso sí hay un compromiso patológico. Pero es que tiene muchísima sensibilidad, Miguel, de eso que estás diciendo. Por eso a veces hay que tener cuidado en informar esa evidencia que en la ecografía, sobre todo con el equipo que tenemos ahora, ¿verdad? La sensibilidad diagnóstica en la presencia del líquido en cualquier parte del cuerpo, ¿verdad? Es muy importante desde el punto de vista del diagnóstico en la ultrasonografía. ¿Qué parámetros tengo para decir que esta cantidad de líquido pleural es normal? Parámetro anatómico me refiero. ¿Cómo van a decir ustedes? Porque acá el problema está, fíjense, en esta palabra la que nos condena. Moderados severos, pone el traductor señora, vos tenés así. El leve es muy preocupado. ¿Por qué digo eso? Porque a veces tenemos segundas opiniones y digo, quieren que ya lea un poquito más, pero le un poco más, ¿está bien? ¿Qué parámetros vamos a tener para decir la lámina de líquido es normal? Porque así como vemos más flaquitos y vemos más gorditos, hay líquidos más flaquitos y líquidos más gorditos. Y eso no significa que sea finalmente leve. A nadie se le ocurre, no se acuerdan cuando dieron el corazón. Yo sé que el doctor Blum suele contar ese dato, porque ya les lleva ese dato casi sé que lo dice. A propósito, para acá, no es una coincidencia que haya parado el video aquí. Cuando la lámina de líquido sobrepasa las válvulas auriculoventriculares, se puede considerar como leve. Ya tienen el diagnóstico de derrame pleural. Si ustedes ven que la lámina literalmente no llega a sobrepasar la altura de las válvulas auriculoventriculares, es normal. Solamente es una cantidad de líquido más gordita, pero no patológico. Realmente
Eso tengo que traer, esa imagen tengo que traer acá. Voy a buscar ahora, no voy a poner para la próxima clase. Siempre me olvido de hacerlo. Porque se ve y claramente si está por debajo no hay ningún problema. Está por encima, vuelvan a controlar porque puede ser que estén descubriendo un derrame pleural muy inicial. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Fíjense ustedes, 3.000 gestaciones con cariotipos normales. Se le hicieron microarreglos y habían de esas 3.586 anomalías aisladas de cuello y derrames pleurales. 4% eran significativas, 3 eran variaciones de significación, pero poco claro. O sea, lo importante aquí está en esta edad. No se queden solamente con el cariotipo. Si tienen acceso, los microarreglos le van a dar mucha más información que el cariotipo. Y los 13, 18, 19. ¿Por qué? Porque los microarreglos pueden ver ya situaciones génicas. Que también el microarreglo va a ver si es una trisomía 18, 13, 21, etc. Pero le va a dar más información. Y lo otro que tenemos que... Perdón, el Sí. costo de esto. Es más alto que un cariotipo. El cariotipo más o menos está en $700, el microarreglo está cerca del mínimo. ¿Se lleva material o acá se hace? No, se lleva todo material afuera. Se lleva material siempre afuera, lamentablemente. Pero si esta clase hubiese sido 10 años atrás, señores, ustedes ven un derrame pleural, ¿qué tienen que buscar? ¿Cuál es la alteración cromosómica más frecuente con derrame pleural? La trisomía 21. Entonces, sospechen de trisomía 21 con un cariotipo, sí me alcanza, sí, pero no es solo la trisomía 21. Si tienen además del derrame pleural otras, bueno, empezamos ya que puede ser 18. Pero acá el mensaje es, nos quedamos cortos cada vez más, solamente con los cariotipos. Por eso hay que pedir microarreglos. ¿Ustedes saben lo que son microarreglos? Yo estoy hablando, no sé si saben. No. ¿Y por qué no preguntaron? Porque después en el examen te iba a preguntar. Mira, si no te lo digo, ¿por qué no me preguntaron? ¿Cuánto tarda en venir el resultado? ¿Cómo? ¿Cuánto tarda en venir el resultado de los microarreglos? 3 semanas. Sí. Profe, ¿qué es un microarreglo? Gracias. Ya. Alguien se anima a preguntar. Los microarreglos son, a ver, si tenemos nosotros una estructura de un cromosoma, lo que hace el cariotipo es ver que los cromosomas están en número y en morfología correcta. Y es decir, ¿perdón? ¿De lesiones? Ya llego. No son de lesiones, los microarreglos también pueden ver de lesiones, pero con un cariotipo también se puede ver. Ahora vamos a explicar lo que es. Translocación, pues. También. El fenómeno de translocación de lesión. Sí, pero los microarreglos es otra cosa. Lo que está haciendo al ver, y lo hacen al microscopio, tienen que imaginarse, como yo cuando le explico a la paciente, ¿por qué está dando resultados? Lo que me está preguntando otros 3 semanas. Sí, porque yo saco el líquido amniótico, son células literalmente muertas de la piel, tienen que reavivar las células, hacerles crecer, a eso me refiero a reavivar, romper el núcleo, extraer los cromosomas y llevar al microscopio. Eso es lo que literalmente se hace en un estudio genético. Y se pone en la mesa todos los cromosomas. Entonces puedo saber qué cantidad de cromosomas hay. ¿Falta alguno o sobra alguno? Si falta alguno, ¿de qué
de cuál cromosoma está faltando. Porque cada cromosoma tiene sus características morfológicas. Algunos son muy grandes, el 21 por ejemplo son muy chiquitos, ¿verdad? Y eso se puede identificar, el genetista te mira y dice, ese es 18, este es 14, el otro es 15, eso uno lo sabe por la forma, ¿verdad? Entonces te puede decir la alteración del número, sobra o falta, y de cuál está sobrando y de cuál está faltando. Lo otro que puede decir es lo que estaba diciendo, apareció diciendo. Por llamarlo de alguna manera, para mí un ejemplo muy gráfico. Este es un cromosoma manco. Le falta la patita del lado izquierdo. Ah, ok. ¿Qué pasó? Miro el otro cromosoma. Ah, se le fue mi patita, mi brazo se le fue al hídroco. Le compartí yo cromosoma número X, número 10, al cromosoma número 8. O sea, hay una translocación de lo que es mi parte, llegó al momento de producirse la meiosis. Ese tipo de morfologías es la que puede verse otra vez con un cariotipo. Entonces, ¿qué me va a informar? El número de cromosomas, me va a informar la morfología de los cromosomas. Y hasta ahí llegó la cosa. Ok. Si yo me voy más adentro del cromosoma, cada cromosoma otra vez tiene sus pequeñas banditas. Es como que la pared sea el cromosoma, el ladrillo que conforma para formar la pared son los microarreglos. Entonces los microarreglos me van a poder decir, hay tantos cromosomas, mayor, o sea, falta o en ausencia o en mayor número. La forma de los cromosomas también, pero me va a poder decir qué contiene cada pared. Porque los ladrillos están bien ubicados. No, acá falta el ladrillo número 8 del cromosoma 15, y eso se llama patología. Entonces, por eso no nos alcanza solamente decir, bueno, el cariotipo es 45, es 46, XY, es un varón sano. Ajá. Porque podemos tener son partes de la normalidad. Por eso que los diagnósticos son tan precisos. Y te va a decir, y sí, es una variante de la normalidad, y después se va al colegio. Y no lo saben. Por eso que hay que entender. Y ya que estamos en cultura general, después está el exoma. El exoma es también, esa es una pregunta de precio porque es muchísimo más caro. Que ahora hay una tendencia, esto para los países europeos sobre todo, que tienen posibilidades de hacer este tipo de estudios. El exoma sería la mezcla con que unió los ladrillos. Otra vez. Entonces no me dice solamente la estructura del cromosoma, y si hay números, cuántos hay. Me dice que tiene todos sus ladrillos y me dice que la unión de los ladrillos está correcta. Ah, ok. Pero esos ya son estudios mucho más finos, por decirlo así. Como todas las cosas que empiezan, cuanto más se pide, son más baratos. Hay una tendencia que cada vez esos costos sean menores, pero igual sigue siendo poco accesible de todas maneras. Pero tenemos que entender qué nos da cada uno. Por eso que en algún momento van a escuchar que es mejor un exoma que un microarreglo, sí, dependiendo de la patología. También es más fácil si yo sé, doctor, yo tengo mi señora, mi familia, lo que sea, tienen tal condición. Ah, ok, entonces uno pide, sabiendo que ya se hizo a alguien de la familia que le faltaba la patita o le faltaba el ladrillo número tal de tal como son, directamente eso. También se hace. Bueno, entonces, ¿cuáles son las más frecuentemente asociadas? Fíjense, 10% la delantera de trisomía 21. Sospecha de una trisomía 21. Las monosomías X
También, pero la monosomía, así como el 18 o las otras, también pueden tener otros datos ecográficos. El problema es cuando tenemos de forma aislada, no descarten una cromosomopatía. Y sobre todo los Down, que como digo, es más frecuente si es que no tiene otra cosa. Hace unos años ya, no sé si vos te acuerdas, Purita, nuestro presidente. César. César. Estábamos y vimos un caso muy interesante, hicimos, o sea, hizo el diagnóstico retrospectivo de un síndrome de Down, pero con mal rotación intestinal, que fue publicado después, etcétera. Vos no estaba hablando de él. Y eso lo hicimos de forma retrospectiva porque vimos la alteración aislada, porque no llegamos a identificar una rotación, obviamente, natal, pero era en la literatura. El otro es Noonan. Noonan es justamente aquellos casos, ya me habrán escuchado de Noonan cuando hablamos de mucha presencia nuclear aumentada y cariotipo normal. Ahí es donde los microarreglos ven. Porque el Noonan tiene todos los cromosomas, pero el problema es los ladrillos del cromosoma. Entonces, fíjense, 5% pueden tener Noonan. Asociado a malformación adermatoidea quística, esto asociado a secuestro broncopulmonar o asociado a hernia diafragmática. También asociado a bocio. Mal pronóstico, ya se imaginan. Malformaciones que estén asociadas. Sí, claro. Cualquier malformación asociada siempre va a ser peor, ¿no? Hidros. Va a complicar, sí, porque recuerden que está comprimiendo la mediastina, está alterando el retorno venoso, con lo cual va a haber hidros. Si el diagnóstico es antes de las 33 semanas, si es bilateral, si hay una rápida progresión y si hay desplazamiento del mediastino en los unilaterales y además si es prematuro, porque estoy agregando un problema más a todo esto. Entonces, estos signos de mal pronóstico son los que tenemos que buscar. Tal vez no vamos a poner en el informe, pero tenemos que entender que si yo veo un hidro, aunque sea aislado, pero está desplazando el mediastino, debo describirlo. Y no, este es unilateral, este va a ir bien, pero si hay desplazamiento del mediastino, no sé si va a ir bien, porque es uno de los signos de mal pronóstico. Entonces, ¿y qué es sistema hidrópico, etcétera? ¿Qué podemos hacer? Y esto ya como cultura general. Colocar un catéter doble cola de chancho. Pictel, sí, doble pictel. Que tiene esa particularidad. Acá está, este es un catéter que tiene una memoria. Memoria significa que lo podemos estirar. Y cuando se suelta, vuelve a su forma de las dos. Una guía y sacar la guía y ahí Sí, señor. Así es. No se ve bien. Y esto está ranurado además. El tubo de drenaje del cirujano. Literalmente. ¿Dónde coloca el cirujano el tubo? ¿El cirujano aquí? ¿No hay ningún cirujano? Nunca le da colocar, yo no me acuerdo, pero ayer una vez en esa urgencia no la atrás. O sea, el línea articular posterior era antes, ahora cambió de... ¿Y dónde ponen ahora? Y ahora se subió un poco más porque... Lo mismo, nosotros ponemos en el mismo lugar. Línea media, línea posterior,
dependiendo de qué tanto desplazamiento hay. Así mismo, en el mismo lugar. Por eso le digo, es lo que simula el cirujano. Claro, pero eso es fácil, porque respiramos, señora, ahora quédate tranquilo, quédate quieto, que ya acá le hablamos al que no nos hace caso. Pero, sí, entonces, lo que se hace es a través de acá está la guía, casi no se ve porque es una guía muy, y lo hacemos, ahí está entrando, fíjense, no sé si llegan a ver, ahí está el iridotórax, lo negro, lo blanquito ya es el catéter y acá está. Doctor, ¿podría hacer una pregunta técnica sobre eso? Sí, Cuando vas a hacer un drenaje de torácico, siempre tenés que irte por la costilla, el borde superior, sí, porque el borde inferior es el que se mueve los vasos. así es. ¿Cómo vos discernís eso cuando estás haciendo esa mínimamente invasiva? Porque una cosa es hacer en un tórax adulto que está ahí, pero otra cosa es hacer una percutánea y vos estás, o sea, tenés que hacer una toma longitudinal, me imagino, y ahí vas a irte por el borde superior. Eso imaginaría que sería la respuesta. Por tacto. Por tacto. O sea, vos introducís el dedo ahí para ver dónde está la costilla, entonces pregunto. No, porque el catéter es. No, por eso te digo, porque No. le llegué a Tacto me refiero a la sensibilidad. Pues yo lo cuando que llevo chocas es y te vas toco. resbalando. Sí, acá si yo sigo voy a romper la costilla. Claro, y por eso Entonces elevo, bordeándose para arriba. a eso me refiero. Yo no veo. Claro, y eso es lo que es mi pregunta. No, yo no veo. No puedo ver, pero sí puedo sentir. Porque Ok. además estoy con la imagen ecográfica, yo sé que estoy ahí. Vos estás haciendo como un catéter, un introductor. Vos estás Claro, con la un guía. introductor. La guía. Y tu guía hidrofílica que va hasta donde. Después se coloca. Primero la aguja. ¿Cómo Selinger le vas a hacer? ¿Cómo? Le hace tipo como un Selinger. ¿Eso qué es? Y todo lo que es percutáneo. Pones una guía hidrofílica y según eso vas guiando dilatadores y ahí dejas tu catéter. No, acá no hay dilatadores. Única. Una vez. Una vez no se dilata nada. No. Pero lo que sí ya se hace es viendo que la punta hacia dónde está. Y obviamente no ahí estoy. Entonces leo y no es que veo ahí voy a entrar en el quinto paso intercostal. No, me encantaría decirte. Lo mismo que lo ideal es colocar posterior. ¿Por qué? Por el movimiento del feto. Porque el problema que tiene es que se sacan. Entonces, ese es el tema. Pero básicamente es eso, se introduce, aquí está entrando, aquí se está desenvolviendo, esta es la guía, se introduce el catéter de Carson también se llama, y después se retira la guía y queda la vuelta en el líquido amniótico y la vuelta intratorácica. ¿Estamos? Es una tóraco peritoneal entonces. Tóraco amniótico. Amniótico, pero. Sí. Porque la dentro. Lo mismo que se hace con la vejiga. De hecho que este catéter, ahora te paso, de hecho que este catéter está diseñado para la vejiga y solamente que después se aprovechó para. Qué raro. Sí. Se usa. Se queda. O sea, se puede, a veces se mueve, porque esto no está fijo. Esta parte es la que queda en la pared torácica. Se mueve. O sea, puede salir. Y se... Puede salir o puede entrar. A veces hay que volver a colocar otro catéter. Y si es bilateral, se colocan dos, uno a cada lado. Nada, paciencia. No pasa nada, le retiran después. Porque esto es un material que no tiene filo. Entonces O sea, cada. como un material extraño. Como un teflón, ¿verdad, profe? ¿Cómo? Como un teflón. Sí, como un teflón. Chiquitito, yo no le quiero decir la medida porque no me acuerdo en este momento, pero chiquitito. Cuanto menos, claro, más que una aguja rápida, porque el trocar es complicado, o sea, es grande.
y sobre todo filósofos tienen que... Este ya al momento del nacimiento tienen que pinzar lo más rápido posible. O esto maneja presiones. Y la presión ahí... Es como la trampa del agua cuando hay un como hidrotórax, entonces vos tenés que poner bajo agua, en la cavidad de la madre. Sí, pero hay agua. lo que acá hay que hacer es que el obstetra saca el bebé y apenas sale el tórax, te tienen que pinzar, no retirar. Pinzar el... Y hacer una trampa. Después ya se encarga de eso el cirujano pediatra. Lo que nosotros tenemos que hacer es pinzar para que no se introduzca ahí en la... Eso le cuento como futuro. Bueno, entonces, miren ustedes, 203 casos, ¿qué es lo que encontraron? Cuando se hace solo toracocentesis, con pacientes con hidro y sin hidro, fíjense la diferencia normalmente de lo que es. Se puede hacer solo toracocentesis, de hecho que está indicado hacerlo previamente, porque a veces haciendo una toracocentesis se puede resolver el problema, no siempre, y sí, de acuerdo a la progresión con que eso reprodujo el líquido, entonces es de peor pronóstico. Pero después tenemos los shunts, fíjense, aquí, cuando hay tórax y cuando no hay tórax, o sea, hidrotórax la sobrevida, es fundamental colocarlo porque eso le va a permitir una mejor sobrevida. ¿Qué puede pasar? Lo que usted me está diciendo ahí está tu consulta. Miren, esta PTD. Miren acá. Puedo decir, hay complicaciones, no son cirugías que están exentas de esto. Recuerden que este va a tirar los salvavidas. Si esto agarra y se salva, y si no, se hunde. Y sí, pues le tiramos salvavidas por lo menos. Esa es la idea. Importante, sí, seguimiento. ¿Cada cuánto? Control hemorrágico cada 2 semanas para controlar el derrame pleural y la presencia o no de hidros. Y a veces puede ser necesario nuevas derivaciones si se bloquean o se desplazan, como les decía. El problema, el catéter sale como $400. No es tan sencillo conseguir. El problema es costo. Bien, sí les recomiendo esta. Este ya no es un chivo, pero sí, acá tienen, fíjense lo que es todo el algoritmo del manejo de la paciente con. Esto es medicina fetal en México. Pero por esta única vez, por ser ustedes, están las apps, la aplicación la tienen aquí. Yo la tengo en mi teléfono. El que quiera medicina fetal México tienen los algoritmos de muchísimas patologías que puedan, si ustedes tienen duda acá, cuánto le van a seguir, cómo van a hacer, cómo, es una forma muy elegante. Porque hay otro que es azul, no, tiene que ser blanco con que tiene los algoritmos. Después le voy a pasar el otro azul, pero acá que quiera tiene de gemelar, tiene muchas patologías cómo hacer su seguimiento. No entramos en detalles porque no es en un momento, no es. Pero todo esto para lo que me interesa, los obstetras que quieran aprender más. Bien, entonces, el hidrotórax, pero vamos a ver que la masa que está ocupando el tórax es totalmente líquida, no. Entonces, acá vamos a tener una condición que vamos a hacer. Si son macroquistes, es una condición. Y si es totalmente sólida, pueden ser microquísticas. Como en este caso, que son quistes milimétricos no visibles, pero acá tenemos macroquistes. Todos van a ser la misma situación desde el punto de vista del desplazamiento que hay.
Fíjense el detalle acá, cómo el diafragma está plano. Debería ser cóncavo, pero está aplanado. Ese detalle es de malformación. Significa que hay un desplazamiento de las estructuras. Bien, ¿cómo se llama? Malformación anematoidea quística. CEPAM también se llama, las siglas en inglés, o últimamente, porque tenemos que ir cambiando todo el nombre, malformación congénita de la vía aérea pulmonar. Porque esta malformación anematoidea quística es una expresión muy histológica. Entonces después se pasó a malformaciones de la vía aérea congénitas y ahora es malformación congénita de la vía aérea pulmonar, también se lo puede denominar así. Entonces, ¿qué es la malformación anematoidea quística? Es una martoma literalmente desde el punto de vista histológico, que puede tener tanto elementos sólidos como líquidos. Es hiperproliferación de los bronquiolos, mesénquima y ausencia de alveolos normales. Este dato es fundamental. No hay alveolos en esa masa. No se desarrollaron. Digo esto porque después vamos a ver otras patologías que van a hacer diagnósticos diferenciales histológicos y esa es una clave en ese sentido. Frecuencia, 1 cada 3.000 a 4.000 aproximadamente. Van a verse después de las 16 semanas. La mayoría van a ser unilaterales o un solo lóbulo. Su evolución es muy variable. El hidro puede presentarse hasta 1 cada 4. Es alto. Para casi 40% pueden llevar hidro con la misma condición que hablamos para lo que era ¿cómo se llama? El derrame pleural. Ahora, miren ustedes. 1998. De acuerdo a qué porción está alterada. Entonces era la porción 0, la porción 1, la porción 2, la porción 3. Esto es muy desde el punto de vista histológico o anatómico. ¿Podemos verlo? No, no podemos verlo. Imposible. Entonces, a este señor se le ocurrió decir, bueno, vamos a hacer en 3 tipos. El macroquístico, que tienen más de 2 centímetros, los que tienen menos de 2 centímetros y los que no son visibles los quistes, son microquistes. Pero, como una clasificación puramente histológica, se dejó de lado el encuentro porque antes se llamaban así. Y ahora ya son macroquísticos que tenga al menos un quiste mayor de 2 centímetros. Recuerden, macroquísticos, quiste mayor de 2 centímetros. Aquí claramente tiene más de 2 centímetros. Claramente tiene más de 2 centímetros y claramente está. Miren el diafragma. Acá, ¿qué lóbulo pertenece a qué pulmón? De ese lado no lo vamos a saber. Lo que pasa es que está tan desplazado que no nos vamos a enterar. Y si hacemos un barrido imaginario del ápex al vértice, todo está tomado. Las grandes masas en ese sentido. Aquí igual, corazón, fíjense, muy grande. Hasta ahí terminó y ahí todavía se veían quistes más pequeños. Entonces, al menos más de un quiste de al menos 2 centímetros. Son imágenes que no se van a olvidar. Son fáciles de ver. El problema es cómo interpretar y darle novela al video después. ¿Y qué hacer con eso? ¿Qué hacer? Me refiero no a tratamiento, sino qué voy a tener que decirle en el reporte. Ahora vamos a ver ese reporte. Fíjense acá. Desplazaron mediastino, sin lugar a dudas.
Muy bien. Pero después tenemos aquellas que son sólidas, entre comillas, porque realmente son microquísticos. Y esos microquistes, van a ver lo que ya les mostraba aquí, se ven más ecogénicos por un fenómeno de, ¿cómo se llama eso? La física del ultrasonido. Primero en la clase hace 2 años. Vengo hasta ahora, volvemos a la primera. Refuerzo sónico posterior, ¿no? No, acá no hay refuerzo Ok, sónico. está bien. Acá el refuerzo sónico sí es que te es una sombra. No, y lo de medio es. ¿Y dónde está que la sombra? Y el otro es sombra sónica posterior. Ajá. Y Y después es de la reverberación. reverberación, sí. No sé cuál preguntar, porque no escuché. Ese. ¿Por qué se ve más ecogénico? Porque el sonido rebota y hace aparecer como más reverberación en el fenómeno. Pero nosotros no vamos a ver los quites. No se van a ver los quites. ¿Y hay un diferenciado entre bulla y macroquiste? No. Bulla es histológico nuevamente. No, y por eso digo, o sea, Y- no. Sí, pero directamente macroquiste o microquiste. Las bullas, así como tal, Porque la bulla pues, o sea, no entiendo. dilatación. Sí, pero para nosotros es la imagen quística mixta en ese sentido y no con quiste mayor de 2 centímetros. Le queremos llamar bulla, eso ya es histológico. Fíjense, hay pequeñitos. Y el resto del parénquima pulmonar. Miren la diferencia de la ecogenicidad. Entonces, desplaza al mediastino, ¿sí o no? Se hacen todos los cortes de regla ahí. Y se dieron cuenta. O sea, por la cogenicidad de los canales de sospecha y. Claro. El problema que tiene, como todo lo que hay en el pulmón, cuanto más grande va a ser, menos ecogénico. Entonces, después cuando lo vean en el tercer trimestre, señora, cuesta muchísimo ver. Cuanto más chico va a ser, mejor observarlo. Porque estos cambios, después va a aparecer igual a pero ahí estaba, sí, sigue estando, solo que no es suficientemente ecogénico más. Otro caso muy clarito, ¿verdad? Fíjense, acá hay desplazamiento mediastino, definitivamente. Y este ya es mixto, hay un quiste de más de 2 centímetros, hay otro más, pero predomina la masa microquística, o si quieren llamarle sólida. Pero ya te llama la atención porque está desplazado. Claro, acá se notan muchas cosas más, acá, fíjense, acá se nota la diferencia. El pulmón restante, ¿dónde está? Entonces después, como todas las cosas, mixto. Si no es A, B y tiene que ser C, porque también lo vamos a ver. Áreas sólidas entrelazadas con áreas multiquísticas, pero también menores de 2 centímetros. Aquí. Y el plazamiento mediastino, nuevamente. Fíjense acá como se nota, se limita muy bien la masa. Vamos a retroceder. Ahí. Acá está muy bien delimitado. Este es el pulmón sano, este no. No sé si llegan a ver
la ecogenicidad que tiene esta, para diferenciar uno del otro. Bueno, usted no tiene tanta definición como la que tengo acá, pero sí se puede diferenciar. Aquí está. Esta es una cogenicidad, esta es otra. Miren, acá estamos en 30 semanas, como casi ya, porque sé que estaba, y dónde estaba, y esta imagen le delata cada uno, si no después es difícil. Bien, para eso se inventó, y este fue un gran invento, ¿qué cantidad de pulmón hay? Se llama CBR, que es el volumen por las líneas en 10 de esa elipse. ¿De quién? Del pulmón restante, no del quiste. Entonces, es una medida que tenemos que hacer. El CBR es fundamental. El CBR, fíjense ustedes, fue preparado para la malformación de la materia quística. Después podemos pasarlo a otra patología como secuestro, sí, se homologa nomás, pero realmente la precisión no es la precisión, la utilidad inicial fue en la malformación de la materia quística, a través de lo que significa el cálculo de la elipse. ¿Cómo se hace? Se hace, ahora les voy a explicar enseguida, pero sobre todo fíjense acá la diferencia cuando están hidróticos versus no hidróticos. Y es muy sencillo porque si vemos que el CBR es más de 1.6, alto riesgo de hidróxido, candidato a terapia. Si el CBR menos de 1.6, control. Es lo más probable que no necesite nada. Pero a los 15 días se vuelve a medir el CBR. Y van a ver que ese CBR puede ir cambiando para abajo o para arriba. Hace poco, sí, menos de un mes, esa imagen todavía no bajé del corazón, pero es interesante porque fui midiendo cada 15 días el CBR. Y llegó un momento que, porque yo sabía dónde estaba, no lo encontraba, o sea, porque era tan parecido la ecogenicidad que no se identificaba, pero si uno miraba así, muy sutil, y el CBR fue disminuyendo, al punto que en la última ecografía le dije a la señora que se internó, no veía nada en la cara, le dije, no van a ver. Hasta le llegaron a decir, no tiene nada, yo le decía, sí tiene. Y le enseñó hace rato, después se internó para que nazca, y en la ecografía del tercer trimestre ya se cáncer, no se veía nada. Le hicieron la radiografía, ahí sí se veía, pero fue disminuyendo. Por eso que el CBR es importante. ¿Cómo voy a calcular? Fíjense que ni siquiera les mostré la fórmula del CBR, porque para eso está esta misma, que es también de fetal medicine, de medicina fetal México, es muy práctica, que además tiene para cálculo de anemia, Doppler, monoforiales, hernias asmáticas, hipoplasia o masas pulmonares. Bueno, entonces se calcula el diámetro longitudinal, la altura, el transverso sobre la circunferencia encefálica. Y automáticamente ya le da el valor. En este caso, 1.9 al conjunto. En base a eso pueden llegar a esa conclusión. Y para los que quieren usar, no tengo ningún conflicto de interés, como les dije, pero ahí tienen. Si quieren bajar, alguien quiere bajar, ahí lo tienen. Pero es muy importante ese cálculo, porque eso es lo que a ustedes les va a permitir hacer seguimiento. Es decir, su CBR era 1, después fue 1.2, 1.4, 1.6, ok, está empeorando. Ese es el momento de hacer la intervención. O si es al revés, está 1.4, y después 1.3, y después 1, y va a progresar, ok, probablemente no hagamos nada. De eso me sirve.
Yo creo que no puedo citar real. Creo que no. No. $10. Barato, o sea. Me da Claro, mucho. y el 10% se va para el jefe. Solicite pruebas No, no, te Ahí gracias. Elaborador. Por menos el 20 no trabajo. Profe, te vamos a mandar tu mano. Entonces, Mike, el afiliado, ahí Bueno. Anomalías asociadas, alteraciones cromosómicas y síndromes no aumentan su incidencia, pero 10% pueden estar afectados otros sistemas, principalmente cardíaco, renal, ínsulas, tráqueas, hepáticas. ¿Cómo hacer seguimiento? Cada 4 semanas. Líquido amniótico, la lesión pulmonar. El 80% de los microquistes se resuelven espontáneamente en el tercer trimestre. Pero el problema es la incapacidad de ver la lesión, como les dije, porque les va a costar ver en el tercer trimestre, si es que ya no le están haciendo el seguimiento. Pero se puede detectar postnatalmente por la radiografía, que es lo que les decía. Los pediatras no creían que ella tenía esa lesión. ¿Por qué? Porque lo estaba respirando, no es que no tiene nada. Yo le, como la arriesgué a la mamá, pedíle que te hagan la radiografía sí o sí. Se hizo la radiografía y finalmente vieron que sí había sido que el ginecólogo tenía razón. Si no, yo no creo. Y hay otro caso muy anecdótico. Ella tenía IPS, yo le hacía el control en el consultorio. Le hicimos tratamiento con polidocanol, que acá no está, pero una sustancia esclerosante. No llega a la facultad, al CMI, ella porque entró trabajo de parto, nace en IPS. CMI. En el CMI, claro, sí. En el CMI después. Nace en IPS y le decía a la mamá, pero mi bebé tiene algo. No, señora, no tiene nada. No, pero eso operó. ¿Y de qué eso operó? Y le operaron el pulmón. ¿Cómo le van a operar el pulmón si no se ve nada? No tiene ninguna cicatriz. Hasta que algún neonatólogo. ¿Y dónde le operaron? Y el doctor no tiene nada. ¿Vos le operaste? Sí, ¿qué pasó? Acá nació. Ella así. Acá nadie le cree. Ok, nació de 9 meses de término, no había cicatriz. Y decir, hacerle una radiografía, por favor, contarme y mandar. Por eso le digo, a veces es así. Y en ese caso fue genial porque ni siquiera, si está ahí con nosotros es más fácil, pero ni siquiera está con nosotros para traer terceros. Pero sí, es posible. Sí. ¿El seguimiento cada 4 semanas es para las microquísticas no o para todas? Para todas. Porque no va a variar mucho. Puedo hacerlo antes también. O sea, cada 2 semanas le hacemos si se le hace esa técnica de derivación para... Sí, porque con eso, yo por lo menos creo que ellos ponen cada 4 semanas. Para mí me da miedo volver a comprarle 4 semanas después. Por lo que, por el tiempo nomás, porque si yo no me doy cuenta que va progresando, hay que prepararse a cuándo va a ser la cirugía, no sé, pero hay que prepararse. O sea, referí que en un menor tiempo. 15 pero días. teóricamente es algo importante. Sí. A no ser que sean brutas, masas, así como la que vieron. Si son chicas todavía se puede. Y nuevamente es el algoritmo para lo que es. Diagnóstico diferencial, secuestro bronco-pulmonar, que lo vamos a ver enseguida. Teratomas, quintes neuroentéricos, que son muy raros. Complicaciones esofágicas. O enfisema lobar congénito, que es más raro y que vamos a dar al final. Pero el diagnóstico diferencial, sobre todo las microquísticas, está acá. Secuestro bronco-pulmonar. Anomalías variables, raramente cromosómicas, no es como el derrame cerebral, que sí tiene una alta probabilidad de, no necesitamos ningún estudio cromosómico. Y también raramente otras anomalías extrapulmonares. ¿Por qué hacemos tratamiento para evitar la muerte fetal intrauterina? Sí se necesita cirugía, pero que esto sea cuando no hay hilos. Y sobre todo esto, evita la cirugía postnatal. Le sacamos trabajo a los cirujanos pediátricos, literalmente. ¿Qué podemos hacer?
se coloca el súntero amniótico, que es lo mismo que estamos, este es el doble cola de chancho que les comenté, o bien se hace esclerosis pulmonar, que es lo que les dije que hicimos con la paciente de IPS. Esta es la publicación del doctor Carlos Bermúdez. Estas son sus pacientes. Fíjense, acá está la malformación, acá está la aguja, y esto es lo que quedó después. Nuestro caso, fíjense, todo el pulmón prácticamente, antes y después. Fíjense lo que quedó. No había pulmón, finalmente aparece pulmón. Esa es una sustancia esclerosante que está discutida realmente, pero como acá es una terapia barata, porque los vasculares usan mucho esa sustancia para la esclerosis de las varices. Sí, usan mucho y es barata. Y se coloca 12C en la masa y después. Pero tiene sus problemas desde el punto de vista de lo que significa. Algunos casos hay descritos de muerte fetal inclusive. Se piensa que es por toxicidad, pero hay estudios de toxicidad del polidorcanol que demostraron que no, entonces hay una controversia si sí o que no, pero es una terapia accesible. $3-4 de la ampolla que usa el vascular a $400 del subtoraconiento, es demasiada la diferencia. Otro caso, gigantesco, desplazado. Aquí le llegamos a hacer resonancia, fíjense cómo se veía la concavidad del diafragma estaba alterada. Sí, ahora te paso. Postnatal, perdón, el post procedimiento quedó solamente esto, de todo lo que quedaba. Sí. Posterior a la inyección Sí. de eso. Vasoconstrictor, o eso dependiendo de la evolución. ¿Surfactante? O eso. No, eso depende de cuando nace. No, porque si nace el término, no necesita. No, pregunto. Acuérdate que es una aguja, se introduce una aguja raquídea, como una micentesis, una toracocentesis dirigida, se deja la sustancia ahí y se sale. Es relativamente rápida, mucho más cruenta es la colocación de No, pensando más que después que los antes por ahí estimulaban no, porque lo que hace es solamente retrae la masa, con lo cual crece el pulmón, mejora las condiciones. Ok. Nada más. Bien. Bien, perdón. ¿Qué año hicimos esa primera vez? Voy a empezar ahora con café y te digo. Pero en previsión habíamos hecho el primer caso. Sí. Y este es un caso de previsión, justamente porque aquella vez se hacía solamente resonancia en IPS. Acá fue el año. 2000. 2000, puede ser. No, 2000 y algo. Voy a mirar si voy a eso. ¿Está acá? La fecha. 2009, perdón. 2009 parece que 2009. 2009. 2009, diciembre de 2009. Sí. Sí, exactamente. Bueno, entonces, le dejo aquí. Tomamos un café y seguimos.